he distribuido el tema en 7 puntos y entonces voy a comenzar dando unas pinceladas, sobre todo el concepto de blanqueo de capitales. Tenemos como una concepción de que las situaciones de blanqueo se hacen pues por unos señores que son muy fraudulentos o muy, como queramos denominarlos, en fraude hay muchos corruptos, y que lo hacen de mucho en mucho, y no es cierto. Es decir, las mayores operaciones de blanqueo se hacen de pocos en pocos y por un colectivo muy grande de personas, y son las relacionadas principalmente con el terrorismo. Las redes terroristas muchas veces se financian a través de pequeños giros, por muchos procedimientos, pequeños giros que se envían a determinados lugares y países. Y se hacen desde un locutorio, o sea que no es esto una cosa de algunos políticos y tal que podemos pensar, ¿no? El blanqueo de capitales ha sido regulado durante un tiempo, o definido, mejor dicho, y tiene diferentes definiciones dependiendo de dónde mires. La Ley 10/2010 establece una definición del blanqueo de capitales, si bien también es cierto que antes había muchas otras definiciones, lógicamente las de las anteriores leyes y sobre todo las leyes internacionales y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que ahora diré que es un grupo mundial, ¿no? Y entonces hace una serie de recomendaciones a los países para que pongan medios para detectar el blanqueo. La cuestión es que la principal diferencia entre antes y después del 2010 es que antes el blanqueo de capitales requería un delito previo, juzgado. Es decir, si yo robo un banco y no me pillan, pero he robado un banco y con lo que he robado en el banco me compro un coche, el acto de comprar un coche es blanquear el dinero, que es introducir el dinero básicamente en el sistema legal que procede de un delito. Antes, si no había sido juzgado por el delito de robar el banco y no me habían condenado, pues se suponía que no podía haber blanqueo de capitales. Después, es decir, ahora mismo, con que proceda de actividades delictivas, aunque no hayan sido juzgadas, lógicamente, pues ya es blanqueo de capitales. Esto significa, bueno, conceptualmente, es decir, ¿por qué digo esto y por qué quiero explicar muy bien qué se denomina o qué se define por blanqueo de capitales? Pues lo quiero explicar porque hay mucha confusión, en la calle hay muchísima confusión. Quizás aquí pues haya gente profesional y tal que no tengan esa confusión, pero en la calle hay muchísima. Se confunde dinero negro con blanqueo, con corrupción política, con todo eso, ¿no? Con que esta operación no se puede hacer, o sea, hay mucha confusión. La cuestión es, todo el dinero que procede de un delito, sea el que sea, de cualquier actividad delictiva, sea la que sea, lo que se hace con ese dinero, eso es, si se introduce en el sistema legal, si se ingresa en una cuenta, si se compra a alguien una joya, si se compra algo, eso es blanqueo de capitales. Es más, y me voy a mi especialidad, el derecho tributario, cuando un señor comete un delito fiscal, antes de esta ley 10/2010 y sobre todo antes de que aparecieran algunos complementos tanto reglamentarios como alguna modificación del propio Código Penal, etcétera, etcétera, pues antes había dos cuestiones que no se consideraban blanqueo de capitales. Una era el autoblanqueo, ya me he referido a él cuando he dicho yo robo un banco y después me compro un coche, es decir, estoy blanqueando el dinero que yo mismo he generado en un delito, entonces es autoblanqueo. Eso es blanqueo y ya está, es decir, aunque sea autoblanqueo, hoy en día no se diferencia del otro blanqueo, y el delito fiscal. El delito fiscal, imaginemos que un señor deja de ingresar más de 120.000 euros en un año, porque si no, no sería delito fiscal, del impuesto de sociedades, y con esos 120.000 euros se compra una casa. La adquisición de esa casa puede ser perfectamente blanqueo de capitales porque procede de una actividad delictiva, es decir, de un delito fiscal. O sea que, como veis, esto es muy amplio y es conceptualmente esto. Entonces, bueno, pues explicado esto, y como no me quiero tampoco extender, pero claro, es muy importante que entendamos el concepto para saber qué después tenemos que hacer, pero principalmente
es importante hablar del concepto para entenderlo y diferenciarlo y no confundirlo, no confundirse con dinero negro, con delito fiscal. Siempre hay otro delito. Para que haya blanqueo, siempre hay otro delito, siempre hay una actividad delictiva. Con lo cual, pues, siempre hay un delito subyacente, siempre. Es decir, si no, no podría haber blanqueo. Lo que yo quiero intentar hoy es que os quedéis con los conceptos importantes que tenemos que tener, o con los que tenemos que tener cuidado, y sobre todo en una actividad normal, pues como la de un despacho, como el nuestro, que es un obligado, como un despacho de abogados o como una joyería. O sea, es así de sencillo. Y quiero además bajar ahí, a esos segmentos, para ver, yo tengo una joyería, ¿qué tengo que hacer yo? Las fases o las etapas del blanqueo de capitales. Las etapas del blanqueo de capitales son la colocación, el encubrimiento y la integración. La colocación, el dinero entra en el sistema financiero, por ejemplo. El encubrimiento, pues es el instrumento que cubre esa operación, y la integración después suele ser, pues, mediante adquisición de cosas, pues, de medios, de bienes, cada vez menos, porque la realidad es que es cada vez más complicado, teniendo en cuenta que casi todos los países han optado por establecer muchas limitaciones en relación a los medios de pago. Pero sí que es cierto que cuando veamos los obligados, veremos uno que no está como obligado así tan claro, si lo vamos a llamar obligado escondido dentro de la ley, y que lo que pasa, o lo que dice la norma, obliga a unas personas que simplemente ejerzan comercien y reciban cobros superiores a los 15.000 euros, con una serie de medios que no tienen por qué ser en efectivo. Puede ser un cheque al portador. Entonces, esos también están obligados por esta ley, y entonces, pues bueno, os digo, aunque los mecanismos cada vez, y los que estáis en el sector bancario, pues lo sabéis, que ya se está tomando esto en serio, porque hasta ahora tampoco lo han tomado muy en serio, al menos en España. Ahora ya, pues ya te llaman los de los bancos diciendo, oye, que te voy a bloquear la cuenta si no te identificas, que no sé qué, que tal, que te necesito tu DNI.